Estamos en la línea telefónica con don Heraldo Muñoz Valenzuela, ex ministro de Relaciones Exteriores del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. También cumplió funciones bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Antes que todo, muy buenas tardes, don Heraldo, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Bueno, yo creo que de alguna manera conmocionado como la inmensa mayoría de los chilenos con esta noticia de ayer del fallecimiento inesperado del expresidente Sebastián Piñera. Bueno, don Heraldo, usted como político chileno, me imagino, tuvo reuniones de trabajo, conoció al expresidente Sebastián Piñera. ¿Qué nos puede comentar de su personalidad o el del legado que deja el expresidente? Bueno, tuve muchos contactos con el expresidente Piñera, particularmente cuando fui canciller de la presidenta Michelle Bachelet durante todo su mandato, y me correspondió enfrentar nada menos que la demanda marítima boliviana en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y durante ese tiempo me reuní con los expresidentes, incluyendo con el expresidente Piñera, para informar del proceso en La Haya y para entregarle muchas veces algunos documentos reservados de nuestra defensa. Así que tuve ese contacto, más allá de otros contactos que tuve con él en distintos momentos. Él se recordaba, yo me había olvidado de que habíamos tenido un debate, él y yo, en Buenos Aires, durante la campaña presidencial de Ricardo Lagos. Yo representaba en ese debate en Buenos Aires a Ricardo Lagos y él representaba a Joaquín Lavín. Y él se recordaba de ese momento. Pero la anécdota principal que yo tengo con él es que cuando yo terminaba como canciller de Chile durante el periodo de la presidenta Bachelet, nos reunimos cada ministro con Piñera, que había sido recién elegido presidente, su segundo mandato, que se inauguraba el 11 de marzo del 2018, y en una de esas reuniones que yo sostuve a solas con él, me pidió que yo me quedara en su gobierno y colaborara con la defensa de Chile en La Haya, porque faltaban los últimos alegatos en el caso. Cosa que a mí me sorprendió y por cierto le expresé mi disposición favorable siempre y cuando pudiese consultar a la presidenta Bachelet, que me dio la luz verde. Y fui entonces, creo, el único funcionario político de la administración de la presidenta Bachelet que también fue funcionario durante un tiempo con Piñera. Así que esa confianza que depositó en mí me llamó la atención y cuando finalmente se ocurrió el fallo, la sentencia de la Corte favorable a Chile ampliamente, que derrotó la demanda marítima boliviana, el presidente Piñera me llamó por teléfono y me felicitó y me agradeció mi contribución, cuestión que consideré que era un gesto generoso de su parte. Así que esos son los recuerdos que yo tengo de él, un hombre dialogante y que en materia de política exterior se guiaba por este sentido de Estado. Don Heraldo, algunos personeros políticos de ahora la coalición de gobierno han destacado lo mismo que comentaba usted, la labor dialogante que tenía el presidente Sebastián Piñera, que dialogaba, era muy abierto a la conversación en los distintos temas. Así es, yo creo que hace falta en la derecha gente como Piñera que busquen el interés de Chile y estén disponibles a acuerdos. Hay que recordar que una de las últimas actividades públicas de Piñera fue cuando firmó la declaración que elaboró el presidente Gabriel Boric en conmemoración de los 50 años del golpe. Y ese fue un gesto importante de su parte, porque los presidentes de los partidos de su sector se negaron y él lo hizo. Y entonces
esa característica de mirar al país y a su futuro más que la próxima elección, yo creo que es algo que hará falta ahora con la ausencia de Piñera, y espero que surjan nuestros liderazgos en esa perspectiva y no en una derecha extrema, una derecha odiosa, que se niega a los acuerdos. Así que esa característica de Piñera, pese a las diferencias que teníamos con él, diferencias, yo era opositora a Piñera, pero eso es consustancial en la democracia, las diferencias. Lo importante es buscar los acuerdos en los grandes temas de futuro de nuestro país. Don Heraldo, por último, agradecer su tiempo. ¿Cómo cree que va a ser recordado en la historia de Chile por la ciudadanía el legado del expresidente Sebastián Piñera? Bueno, creo que habrán, como todo político importante en la historia de Chile, luces y sombras. Y por cierto, las luces estarán en el rescate de los mineros, de los 33 mineros, en cómo abordó la reconstrucción después del terremoto, o cómo enfrentó la pandemia, pero también habrán las sombras centradas en el estallido social y en otras cuestiones, pero yo creo que eso será materia al final de los historiadores, pero se va a valorar, creo, a Piñera como un político democrático, que fue elegido 2 veces por la ciudadanía y que siempre tuvo en mente el bienestar de nuestro país más que el bienestar de su sector político, y eso creo que hará falta y se necesita cada vez más en todo el arco político gente que piensa en el futuro de Chile más que en su propio sector o en su futuro personal. Perfecto, quiero agradecer por su tiempo, su gentileza, don Heraldo Muñoz, por atendernos llamado telefónico y conversar unos minutos con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego.